Damos inicio a la residente María José con la charla Embarazo de cicatriz de cesárea. Eh, Está asesorada por el doctor Diego Gallego. Se encuentra virtual. Sí, buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es María José Ardila, yo soy residente de ginecología y obstetricia de tercer año y el día de hoy les traigo un tema que, si bien no es la patología más común, sí es una patología que viene en ascenso precisamente porque el número de cesáreas, no solo a nivel mundial, sino también nosotros a nivel nacional, está en aumento, lo que aumenta el riesgo significativamente del embarazo de la cicatriz de cesárea. Además de que vamos a ver que, si bien parece algo entre comillas sencillo, tiene repercusiones muy grandes para la salud y para la fertilidad de las mujeres al futuro, cuando estos embarazos deciden continuarse y llevarse hasta el término. Entonces, por eso les traigo este tema el día de hoy. Mi propuesta es que todos los ginecólogos debemos saberlo diagnosticar, abordar y manejar para que podamos darle las mejores opciones a estas pacientes. Entonces, realmente, ¿a qué nos enfrentamos? A nivel mundial se habla de que al año se realizan 18.5 millones de cesáreas al año. Eso es un número mucho mayor a lo que hablábamos en años anteriores. Si bien esta estadística es a nivel mundial, nosotros a nivel nacional en Colombia, y cada uno, yo creo que en sus instituciones, ha visto las estadísticas mes a mes y se ha dado cuenta de que el número de cesáreas cada vez va en aumento y el número de partos vaginales, digamos que va en decadencia. Esto pues por múltiples factores que hoy no lo vamos a tocar. Pero, entonces, ¿qué es importante saber? El embarazo en cicatriz de cesárea tiene una incidencia de 1 entre 1800 o 1 en 2656, dependiendo de lo que encontremos en la literatura. Sin embargo, toda la literatura está de acuerdo en algo, y es que definitivamente estos registros están subóptimos, porque no es una patología tan común, no sabemos diagnosticarla, los embarazos llegan al término, tienen sus complicaciones y no se diagnostican correctamente. Entonces, al parecer, la creencia es que realmente la incidencia es muchísimo mayor, pero no lo estamos diagnosticando. Entonces, ojalá después de esta charla logremos hacerlo bien y esos datos y esos epidemiología logremos empezar a mejorarla y saber realmente qué es lo que tenemos. ¿Qué es entonces un embarazo en la cicatriz de cesárea? Por definición, y de entrada, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos dice que un embarazo en cicatriz de cesárea es una complicación, y es una complicación que se da en un embarazo que se implanta en una cicatriz de una cesárea previa. Listo. ¿Qué es lo clave de esta definición? Que el embarazo en cicatriz de cesárea no es un embarazo normal. Eso, no es un embarazo cualquiera, no es un embarazo de implantación baja, es una complicación, y como su nombre lo dice, lo tenemos que tratar como tal, porque no solo ella es una complicación, sino que las complicaciones que va a traer en la salud de la paciente son muy grandes y posiblemente, digamos, más graves que las complicaciones a las que nos enfrentamos en un embarazo normal, y para las que de pronto no estemos tan preparados, y por eso es tan importante diagnosticarlo. Como les digo, es una complicación secundaria de la cesárea. Si las cesáreas van en aumento, los embarazos en cicatriz de la cesárea también van en aumento. Entonces, es súper importante que nosotros, a la hora de hablar con las pacientes, no nos tomemos tan a ligera la programación de la cesárea, ¿cierto? Ya sabemos que finalmente pues es decisión de la paciente, o sea, hay una indicación médica, pues las cesáreas hay que hacerlas, tampoco hay que satanizarlas, pero siempre informándole muy bien a la paciente como los riesgos y los beneficios del parto vaginal y la cesárea, y que la paciente finalmente logre tener tomar una decisión informada, y ojalá disminuir pues el número de cesáreas que no tengan una indicación clínica, precisamente evitando ese número de complicaciones, pero siempre respetando la decisión de la paciente. Entonces, cuando uno empieza a leer el tema, y fue una parte en la que yo personalmente me atraqué un montón, porque yo, cuando veía esos temas de pronto en un congreso o en una charla, a uno siempre le queda la idea de que para que haya un embarazo en cicatriz de cesárea tiene que haber un ismocele, ¿cierto? Y cuando uno empieza a leer, entonces uno se da cuenta de que ismocele, cicatriz, 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 ismocele. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hay o no hay que tener un ismocele para que se dé un embarazo en la cicatriz de cesárea? Eso lo vamos a aclarar un poquito paso a paso, pero vamos a ver que no les tengo la respuesta como definitiva. Sin embargo, les voy a decir en qué se basa cada quien para decir que sí o que no se necesita un ismocele, para que cada uno tenga como su propio juicio y veamos realmente de trasfondo qué es lo importante.
Entonces, uno queda así con la definición, no sabe qué hacer, no sabe si tiene que tener un ismocele. Entonces, si la paciente tiene una cesárea, pero no tiene ismocele, no tiene un embarazo en cicatriz de cesárea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fisiopatológicamente, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, a grosso modo, lo que pasa es que el blastocisto va y se implanta en una dehiscencia que hay en el miometrio después de una cesárea. Pero las definiciones nos dicen que incluso esas dehiscencias pueden ser microscópicas, y pues microscópicas es algo que nosotros ni a la ecografía lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, digamos que por esa definición y por esta fisiopatología, uno podría pensar que el embarazo se puede dar en cualquier cicatriz de la cesárea. Y cuando van los patólogos y miran todo eso al microscopio, ellos encuentran dos cosas muy importantes, que lo que se ve es una invasión vellosa al miometrio o del tejido, al tejido cicatricial, y poca decidua intermedia pues entre los hallazgos. Y cuando uno ve eso, uno dice, yo esto como que ya lo he leído, ya me suena, ya lo he visto en otra parte. ¿A qué se parece? A eso, a un acretismo placentario. Listo, fisiopatológicamente son muy similares y son muy parecidos. Y con esta foto, se las traigo, me la compartió Valen, fue un caso que ella tuvo en una de sus rotaciones. Fue un embarazo de una cicatriz de cesárea, la paciente decidió continuar con el embarazo, y pues cuando llegaron al término ya tenían conocimiento de que la paciente tenía un acretismo placentario, tenía compromiso de la vejiga, ya estaban preparados para eso. Pero, ojo, que entonces ya sabemos que esta va a ser una de las complicaciones que tienen los embarazos de la cicatriz de la cesárea, por eso es tan importante diagnosticarles y hacerles un adecuado seguimiento. Entonces, cuando uno mira la definición de ismocele, ellos nos dicen que el ismocele es una área hipoecoica en el miometrio de al menos 1 milímetro, o sea, una cosa demasiado chiquita, y que por definición un ismocele es un defecto en la cicatriz de la cesárea. ¿Qué pasa entonces con esa definición? Si uno no está buscando un ismocele, pues posiblemente se le vaya a pasar, ¿cierto? Porque es milimétricamente muy chiquito, o sea, 1 milímetro es nada, se puede pasar. Pero entonces, ahí les digo dos cosas. Uno, que seamos súper juiciosos cuando de pronto tengamos una paciente que tenga, no sé, un control de una ecografía después de una cesárea o un embarazo inicial, ser súper pendientes y ir a buscar el ismocele para que lo podamos diagnosticar. Pero que si no, si la paciente así no tenga un ismocele y no se lo logremos ver por ecografía, pues saber que esa paciente puede tener una dehiscencia tan pequeña y que por ahí se puede meter el embarazo y que por ahí se puede hacer el embarazo de la cicatriz de la cesárea. Entonces, por eso la creencia de que el solo hecho de que la paciente tenga una cicatriz es suficiente para que se vea un embarazo de la cicatriz de cesárea, y el ismocele no es, necesario. ¿Qué es lo más importante? Que la señora tenga el antecedente, usted vaya y lo busque, pero si no lo encuentra, pues no se relaje, igualmente puede pasar. De todo esto, ¿qué sí tenemos claro? Dos cosas, o una cosa, que no es lo mismo tener un ismocele o una cicatriz de cesárea. La cicatriz de cesárea cicatriza súper bien, digamos que no hay casi espacios libres, que obviamente va a ser más fácil que un embarazo se meta en el ismocele y empiece a crecer ahí, a que un embarazo se implante pues específicamente en la cicatriz que está bien cerrada. Pero, como les digo, no lo echemos en saco roto, puede pasar, no solo porque no tiene ismocele usted se va a tranquilizar y va a no diagnosticar a esta paciente. Entonces sí es más común en los ismoceles, pero puede pasar en el embarazo, en la cicatriz de la cesárea, y es lo que debemos de tener claro. Segundo punto importante, ¿es un embarazo ectópico o no es un embarazo ectópico? Entonces la mayoría de las guías nos dicen que sí, que es un embarazo ectópico. Sin embargo, salió un comunicado de un doctor en Estados Unidos como una opinión. Él es ginecólogo en Nueva York, se enfoca mucho en la parte de ecografía, y él decía que el embarazo ectópico, el embarazo en cicatriz de cesárea no es un embarazo ectópico. ¿Qué dice él de por qué no es un embarazo ectópico? Él dice que primero, los embarazos ectópicos por definición no son intrauterinos, y que un embarazo en cicatriz de cesárea sí lo es. Que segundo, son embarazos que en ocasiones logran llegar a la viabilidad. Ahorita vamos a ver en qué porcentaje, ¿cierto? Un poco más adelante. Y que la recomendación de la ESR, que fueron los primeros que hablaron de que los embarazos en cicatriz de cesárea eran embarazos ectópicos, pues es contradictorio por la definición que dan de embarazo ectópico y la definición que se da del embarazo en la cicatriz de la cesárea. E incluso él muestra una grafiquita donde dice que cada vez menos los artículos científicos empiezan a mencionar menos la idea de que eso es un embarazo ectópico por estas mismas razones, y que este término se debería ir dejando. Pero vienen todos sus detractores, que realmente la mayoría de las personas, que sí creen que esto es un embarazo ectópico por las siguientes definiciones. Pues por las siguientes razones.
Lo primero es que los embarazos cornuales y cervicales también están dentro del útero y también se pueden considerar embarazos ectópicos. Que ellos, digamos, criticaron al doctor Timor por eso mismo, porque él decía que los cornuales y los cervicales sí eran embarazos ectópicos, pero entonces el embarazo en cicatriz cesárea, ¿por qué no podía hacerlo? Lo segundo es que cuando uno se mete a la literatura, ustedes saben que en medicina todo puede pasar y uno encuentra reportes de casos donde embarazos ectópicos cornuales o embarazos ectópicos abdominales llegan al término. Pasa lo mismo con la idea de que los embarazos en cicatriz cesárea pueden llegar al término. Y lo tercero, y la razón, digamos, de las más importantes por las que ellos quieren llamarlo un embarazo ectópico es para darle, digamos, una alarma al médico. El hecho de que usted crea que eso es un embarazo normal es un peligro para la mamá. Digamos que no tanto para el bebé, pero es un peligro para la mamá. Entonces, el simple hecho de llamarlo un embarazo ectópico, se le prenden las alarmas y sabe que algo en ese embarazo hay que cambiarlo y hay que modificarlo. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de estos embarazos? Primero, las complicaciones a las que exponemos a la mamá. Digamos que si va a haber pérdidas del embarazo, que los bebés pueden nacer prematuros, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la principal implicada es la mamá. Segundo, que a veces realmente no estamos entrenados para hacer el diagnóstico. Como les digo, pues no es una patología que sea tan frecuente. Entonces, lo que no es frecuente, uno no tiende a realizarlo usualmente y no lo busca y no lo conoce. Entonces, el diagnóstico no se hace de manera adecuada. Y tercero, el tratamiento, ¿cierto? Entonces, quiero como enfocar un poquito esas tres cosas de la charla para que nos queden súper claros, que vendrían siendo como los tres pilares problemáticos de la situación. ¿Qué pasa entonces con esos embarazos que progresan? Llevo como 12 diapositivas diciéndole que estos embarazos se complican, que la mamá le va súper mal, que hay que cuidarla, que no sé qué, pero no les he dicho qué pasa. Entonces vean que cuando estos embarazos se llevan a un manejo expectante es que no les hicieron absolutamente nada, las mamás decidieron continuar con su embarazo y simplemente se les hizo el seguimiento, se dieron cuenta que el 20.1 de las pacientes tenía un aborto espontáneo, que el 8.3% de sus bebés se morían, pues inútil, que el 25.8% de los que lograban progresar tenían un parto pretérmino, que el un parto a término, que el 41.8% tenían un parto pretérmino, y esas mamás que llegaban a tener su bebé, el 52.6% terminaban en histerectomía. Y digamos que eso, para una mamá que quiere tener más bebés, que a futuro pues tiene deseos de fertilidad todavía, es como tirar una moneda al aire, que puede llegar al término y perder el útero, o llegar al término y conservar el útero, un 50-50 prácticamente. Y pues el problema de que terminaban en histerectomía era que esas pacientes empezaban a sangrar precisamente porque tenían algún tipo de espectrocretismo placentario, entonces para que lo tengamos en cuenta. Segundo, el diagnóstico. Cuando vemos este primer diagrama, vemos que el 86% de los casos en este estudio específicamente se lograron diagnosticar adecuadamente, pero hubo un 14% que no se logró diagnosticar. Digamos que el porcentaje de pacientes que se logró diagnosticar fue un porcentaje importante, pero cuando uno va y mira cuáles fueron los que lograron diagnosticar mejor, fueron los tipo 1. Todavía no hemos hablado de las clasificaciones, pero entra lo tipo 1 siempre es lo menos grave. Aquí pasa lo mismo. Logran diagnosticar muy bien los tipo 1, pero los tipo 2, que son los que tienen más riesgo de complicaciones, los que hay que tratar, digamos que con más, pues de manera más estricta, se logran, pues no se diagnostican de manera tan adecuada. Entonces ese es el segundo problema. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo primero que nos debe hacer sospechar que una paciente tiene un embarazo de la cicatriz de cesárea es que sea una persona, una mujer que haya tenido una cesárea y que esté en embarazo. Usted no necesita nada más, ni que la señora tenga un ismocele, como ya lo dijimos, ni que haya tenido 200 cesáreas previas, porque miren que incluso el 52% de los embarazos en cicatriz de cesárea ocurren en mujeres que simplemente han tenido una única cesárea. Entonces, lo único que usted necesita para sospecharlo es que la señora haya tenido una cesárea y que ahora tenga un embarazo nuevo. Listo. Ojalá esto lo busquemos siempre en la ecografía de primer trimestre, o incluso si tenemos ecografías de antes y sabemos que tiene ismocele, pues mejor. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando la sospecha nos llega porque la señora empieza a tener síntomas, los síntomas son sangrados, los síntomas es aborto, los síntomas es hemorragia, los síntomas es ruptura uterina. Entonces, ojalá no lo sospechemos cuando la paciente tenga síntomas. Algo que me pareció como curioso y como que me parece un buen dato es que la mayoría de los, digamos, de los embarazos en cicatriz de cesárea que se dieron era cuando la cesárea anterior
había sido porque el bebé venía en podálica. Y la explicación que ellos le dan es que obviamente el bebé no se logra encajar, él no logra, digamos, generar que el segmento se adelgace, entonces a la hora de hacer la cesárea es más complejo quirúrgicamente, pues lograr coger todo el espesor del miometrio de manera adecuada sin dejar huequitos que puedan tener el ismos L. Entonces, si la paciente tuvo una cesárea previa y fue por podálica, pues echémosle más ojito, ¿cierto? Ecográficamente, ¿cómo lo vamos a sospechar? Le llega a usted la paciente al consultorio en el primer trimestre, usted le va a hacer la ecografía o le va a mirar la gestacional. Usted sabe que la señora tiene una cicatriz cesárea. Lo primero que usted va a hacer, va a mirar el útero, coge un corte sagital y va a trazar dos líneas. Una que va a separar el útero inferior y superior en toda la mitad y otro que va a separar el útero en anterior y posterior. ¿Cuál línea nos importa en este caso? La de superior e inferior. ¿Listo? ¿Por qué? Si el embarazo está por encima de esa línea, podemos estar más tranquilos, sabemos que ahí no está el segmento, que por lo usual pues ahí no está la cicatriz de la cesárea, pero cuando el embarazo está por debajo, ahí es cuando empieza a decir, bueno, ¿es un embarazo en cicatriz de cesárea o es un embarazo de implantación baja? Entonces usted va a ser muy juicioso, va a ir a buscar la cicatriz, va a ir a ver dónde está bien implantado ese embarazo, hacia dónde está cogiendo y todo, pero lo básico es que usted al menos haga eso y tenga la sospecha clínica para poder ir a buscar. Hay tres cosas ecográficamente que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una ecografía en las mujeres con embarazo en cicatriz de cesárea. Lo primero es tener un muy buen reconocimiento de la cavidad, saber cuál es su cavidad, cuál es el endometrio, porque de ahí va a partir uno de los criterios que vamos a ver más adelante de si el embarazo está o no está en la cavidad. ¿Listo? No basta simplemente con encontrar el útero y ver un embarazo, sino que tenemos que reconocer la cavidad. Lo segundo es que tenemos que ver, digamos, dónde está la mayor parte de ese embarazo, o si hay una parte de ese embarazo que está en el miometrio, porque puede que haya un pedacito en la cavidad, pero puede que haya un pedacito de ese embarazo en el miometrio, que es precisamente el que se está metiendo en la cicatriz de la cesárea, que ahorita vamos a ver que no todo el embarazo tiene que estar metido ahí, por uno decir que es un embarazo en cicatriz de cesárea. Y lo tercero que debemos reconocer es la serosa del útero, ¿cierto? Porque eso nos va a ayudar a hacer la clasificación. Vamos a ver ahorita que hay varios tipos de clasificación, les voy a hablar específicamente de dos, pero la serosa va a ser un punto súper importante para nosotros poder clasificar estos embarazos y saber quiénes tienen más riesgo y quiénes de pronto no tanto. Lo segundo básico que usted tiene que mirar en la ecografía es el miometrio residual. ¿Cuál es la recomendación? Que hagamos la medida en dos planos. Uno es en el plano sagital, donde se toma el miometrio residual, digamos, desde la parte más delgada, y ellos nos recomiendan también hacer un corte transversal y también medirlo ahí en su porción más pequeña, y esa es la que vamos a tomar nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estamos hablando tanto de ecografía? Precisamente porque la ecografía es la manera más adecuada o la manera adecuada y correcta de hacer el diagnóstico en estas pacientes. Entonces hay ciertos criterios que paso a paso nos van a ir llevando a que esa paciente tiene un embarazo de la cicatriz de cesárea. El primero, como les dije, es que se vea una cavidad uterina y un cervix vacío, ¿cierto? Como les dije ahorita, puede que un pedacito del embarazo, sobre todo si usted lo coge muy avanzado, esté en la cavidad uterina, pero ¿dónde está el resto? ¿Cierto? Está en el miometrio, no está, pues hay que buscarlo. Entonces, cavidad uterinas y cervix siempre vacío. Usted va a entrar, va a ver un embarazo que le parece que está como raro, como muy afuera, como muy al borde, vaya de bien a bien esa cavidad uterina y cumpla con ese primer criterio. Segundo, lo que les decía ahorita, no tiene que estar todo el embarazo de la cicatriz de la cesárea para usted decir que la paciente lo tiene. Puede estar solo la placenta, puede estar solo el saco gestacional, pueden estar ambos, pero con que uno de los dos esté metido en la cicatriz de la cesárea o en el ismocele, si tenía pues el ismocele, ya cumple ese pedazo del diagnóstico del embarazo en cicatriz de la cesárea. El tercero es como de ponerle como lógica, yo pensaba, pues si un embarazo se está metiendo en un ismocele que es triangular, pues lo más lógico es que el saco gestacional no va a ser el saco gestacional más redondo que yo he visto, sino que es un saco gestacional, que si lo cojo más de manera temprana va a tener una forma triangular, porque se está metiendo en un espacio súper pequeño, puede ser el ismocele o puede ser que se está abriendo camino en una microdehiscencia y le cuesta obviamente abrirse espacio, va a tener una forma como triangular, o si uno lo coge un poquito más allá de la semana 8, pues lo puede ver un poquito más redondo,
pero más como ovalado, como un saco estacional no tan bonito, no tan redondo como al que nosotros estamos acostumbrados, precisamente porque empiezan a tomar la forma del lugar donde se está posicionando. El D es que, como les dije antes, va a ser súper importante que uno vaya y mire el miometrio residual. ¿Listo? ¿Y qué vamos a encontrar? Pues que si un embarazo está implantando en un defecto del miometrio y se está abriendo espacio ahí, el miometrio que hay entre el embarazo y la serosa va a ser o muy delgado o va a ser, puede que sea ausente y que usted simplemente vea el embarazo pegado a la serosa. Ellos nos hablan de una medida específicamente como de 1 a 3 milímetros, no es la única, pues hay miometrios residuales que son más grandes, incluso lo vamos a ver ahorita en la clasificación, pero por lo general son delgados. Y lo otro es que si ahí se está formando un embarazo, pues va a ser normal que nosotros encontremos que esa zona va a estar muy vascularizada, pues al Doppler en la zona de la cicatriz de la cesárea, porque es toda la circulación que está llegando a suplir las necesidades de ese embarazo que se está formando. Lo último, pues que usted esté seguro que lo que usted está viendo es un embarazo y no es otra cosa, ¿cierto? Que usted vea un polo embrionario, que usted vea un saco vitelino, que usted vea las dos cosas, que tenga embriocardia o puede no tener embriocardia, pero para usted es muy claro que hay un saco, que hay un bebé, que usted se asegura que eso es un embarazo, entonces va a ser el último paso. Listo. Esto es lo más importante del diagnóstico. No pasa nada por pedir ayuda. Por pedir ayuda usted no se vuelve menos inteligente, por pedir ayuda usted no se vuelve peor médico. Usted por pedir ayuda lo que está haciendo es ayudar a esa paciente. ¿Por qué? La literatura literalmente nos dice, dada la importancia del diagnóstico rápido, la derivación a un centro experimentado para una segunda opinión es preferible a los exámenes de seguimiento que probablemente conducen a un retraso en el diagnóstico y pues por ende en el tratamiento. Listo. Yo creo que eso lo dije desde mi primera charla hasta la última, no está mal pedir ayuda, uno a veces no está entrenado para eso, hay gente que está más entrenada para uno y lo que hay que pensar es que la paciente necesita un diagnóstico adecuado y pues ojalá, o sea, qué chévere que seamos nosotros los que la logremos ayudar, diagnosticar a tiempo y tratarla. Entonces, no les dé pena ni les dé miedo pedir ayuda porque no pasa nada. ¿Hay otras ayudas diagnósticas? Sí. Está la resonancia magnética y también se describe la histeroscopia y la laparoscopia. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Que tiene tres grandes defectos. Primero, que cuando se compara con la ecografía no ha mostrado como beneficios adicionales. Segundo, que es un examen que es mucho más costoso, obviamente que la ecografía. Tercero, que es una imagen estática, de pronto las imágenes dinámicas nos ayudarían más en este caso. Por ende, esto va a ser, digamos, una imagen de segunda línea. Cuando nosotros vamos a tener súper en cuenta la resonancia magnética, cuando estos embarazos avanzan, la mamá tiene un riesgo de acretismo placentario, usted la va a llevar al término, pues o la va a llevar a avanzadas edades gestacionales, usted necesita tener certeza de que esa paciente no tiene acretismo placentario y si lo tiene, usted tiene que tener una adecuada planeación quirúrgica. Es ahí donde uno entra a pensar en la resonancia magnética, pero digamos es segunda línea. Lo primero pues será la ecografía, además de que la ecografía es más disponible también. Y lo segundo, que sí, tenemos, sí, total, sí, hay menos entrenamiento para la lectura. Totalmente. Y lo otro que describen para el diagnóstico en esos embarazos es la laparoscopia o la histeroscopia, pero realmente, pues, digamos, es a pesar de que es cirugía mínimamente invasiva, pues es más invasivo que hacer una ecografía. Entonces no vamos a usar una laparoscopia o una histeroscopia simplemente para ir a diagnosticar, pues tiene que ser un caso muy difícil que no hemos podido, que no hemos dado, que de pronto eso nos vaya a dar una información adicional. Pero si no, esto es tercera línea y se deja más para el tratamiento que para el diagnóstico. Sin embargo, se los cuento porque la literatura pues como que lo menciona. Entonces venimos a la parte de la clasificación. Les dije anteriormente que hay varias clasificaciones. Yo les voy a mencionar dos. Entonces hay una clasificación que dice el embarazo es tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es aquel embarazo endogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lograr que el embarazo tiene una parte en la cicatriz de la cesárea, pero que la mayoría de ese embarazo está creciendo hacia la cavidad uterina. Y el tipo 2 o el exogénico es que el saco gestacional, por lo contrario, va a empezar a crecer hacia el miometrio, hacia la vejiga, hacia la pared abdominal. Y pues obviamente, ¿cuál creen que tiene más complicaciones? El tipo 2, obviamente. Esos tipo 1, digamos que hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que los embarazos en cicatriz de cesárea que son endogénicos son aquellos que se dan en la cicatriz de la cesárea, cuando no hay ismos L, es una teoría.
Y los embarazos tipo 2 van a ser entonces esos embarazos que sean cuando hay un ismocele, porque hay un huequito más grande, y es cuando los embarazos logran crecer más hacia la cavidad. Es una teoría de las que hay y otras de los fundamentos pues, que ellos dicen para creer que la cicatriz de la cesárea es suficiente para un embarazo en la cicatriz de la cesárea. Esta clasificación, digamos, es fácil de usar, pero en mi opinión siento que es un poquito subjetiva. Y a veces hay cosas que siento que es mejor objetivizar y que todo el mundo como que logre hablar en el mismo idioma. Entonces, hay otra clasificación que inventaron, pues, o que propusieron un grupo asiático, donde ellos decían que habían 3 tipos de embarazo en cicatriz de la cesárea, ¿cierto? El primero que eran aquellos que estaban cercanos, el segundo eran aquellos que estaban implantados de la cicatriz y el tercero eran aquellos que estaban infiltrando la cicatriz. Y cada uno ellos lo clasificaron en A y B. Entonces, el embarazo tipo 1, que dijimos que era el que estaba cerca pues a la cicatriz de la cesárea, el tipo A es el que estaba en la parte del segmento uterino y el tipo B era el que iba a estar en el canal cervical. Entonces miren que este casi que ni siquiera es un embarazo en cicatriz de cesárea, sino que va cambiando baja como la definición, pero acá lo metieron. El segundo era entonces el tipo de aquel donde el saco ya estaría la cicatriz de la cesárea, o sea, hay una implantación en la cicatriz de la cesárea. El tipo A, 2A, es aquel que va a tener más de 2 centímetros de miometrio residual y el tipo B es aquel que va a tener un miometrio residual entre 1 milímetro y 2 centímetros. Conclusión, está ahí, está infiltrando el miometrio, pero todavía queda algo de miometrio. ¿Listo? Y el tipo 3, sí. Si es A, 2. Sí, eso, sí, qué pena. Y el otro era de 1 milímetro a 2 milímetros, sí. Pero hay algo de miometro. Y el tipo 3, entonces aquel que ya infiltra, listo. Entonces siendo el tipo A el que tiene un miometro residual de menos de 1 milímetro, o sea, está prácticamente que en contacto con la serosa, pero no la sobrepasa, ¿cierto? No crea como, cuando usted ve la ecografía y usted logra como ver perfectamente todo el contorno del útero. En cambio, el 3B va a ser ese útero que usted lo ve, tiene un chichoncito que es el embarazo y sigue el contorno del útero porque ese embarazo se está saliendo y está protrudiendo por la serosa. A mí personalmente este me parece como un poquito más objetivo y como que la gente puede hablar un poquito más en el mismo idioma, me parece pues como interesante. En cuanto al tratamiento, les propongo como 4 formas de vivirlo, el manejo expectante que ya vamos a hablar de él, si deberíamos hacerlo, no deberíamos hacerlo y en quién, ¿cierto? El manejo médico, el manejo quirúrgico y un apartadito del manejo quirúrgico que es el manejo mínimamente invasivo. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de nosotros tratar estos embarazos que ya sabemos que no son normales? Es que a la mamá le vaya bien, o sea, que la mamá esté sana, que no vaya a tener complicaciones y que a futuro, si ella quiere tener un embarazo, lo pueda tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué manejo médico existe? Existen varios escritos de la literatura, el más descrito es el metotrexate, que digamos es el que nosotros podemos, pues con el que nosotros también podríamos tener como más contacto, entonces vamos a hablar un poquito de él. En el quirúrgico está la aspiración o el legrado, la histerectomía, la cirugía abierta, y en el mínimamente invasivo vamos a hablar de la histeroscopia y la laparoscopia. A mí me encantó este tema porque como que incluye toda la ginecología, ecografía, cirugía, todo. Me parece súper chévere. Entonces, ¿qué tiene que tener usted en cuenta cuando va a definir el tratamiento que le va a hacer un embarazo en cicatriz de cesárea? Lo primero que usted tiene que definir es si ese bebé puede llegar a la viabilidad o no, o sea, cuáles son las probabilidades de que ese bebé pueda llegar y pueda nacer, si ese es el deseo de la mamá. Segundo, usted a qué edad gestacional lo diagnosticó, porque pues ya sabemos que hay ciertos manejos que no vamos a poder hacer en edades gestacionales más avanzadas. Segundo, el estado de salud de la madre, pues si la mamá llegó y la diagnosticamos porque hizo una ruptura uterina y está sangrando, pues no le vamos a dar metotrexate, ¿cierto? Vamos a ir directamente a un manejo quirúrgico. La señora desea o no desea embarazos a futuro, habrá que corregirle o no habrá que corregirle su ismocele para que en un futuro no vuelva a tener la misma complicación. ¿Qué habilidades tengo yo como ginecólogo? O sea, hasta dónde yo puedo ofrecerle diferentes cosas a la paciente. Si yo lo que sé usar es el metotrexate, pero no puedo usar una laparoscopia, una histeroscopia, pues herramienta será el metotrexate y nadie lo va a juzgar por eso si es lo que usted tiene en ese momento, ¿cierto? Pero
Si hay una persona que tenga otras habilidades diferentes, que de pronto con esa sea la mejor opción para la paciente, derívela, ¿cierto? Pero saber hasta dónde llega nuestro conocimiento y hasta dónde podemos hacer el manejo nosotros. Y lo último es que usted puede hacer el macedo, puede hacer histeroscopia, puede hacer laparoscopia, puede operar súper bien, cirugía abierta, histerectomía, pero si usted tiene una institución que no tiene recursos, pues también póngase en el contexto en el que está hablando y tiene que tener todo esto en cuenta para decidir qué manejo le va a hacer a la paciente. En cuanto al manejo expectante, la recomendación de todas las guías internacionales es que definitivamente la recomendación de los embarazos en el cicatriz de la cesárea es la finalización. Pero estamos en un momento de la vida en el que tenemos muy claro que finalmente la decisión sobre su propio cuerpo y sobre sus embarazos lo tiene la paciente. ¿Cuál es su responsabilidad como médico? Explicarle a la paciente todos los riesgos que tiene, todo lo que le puede pasar, cómo se haría el manejo, cómo se haría el seguimiento, que ella tenga toda la información posible, que la entienda y que logre tomar una decisión basada en conocimientos y en hechos y en evidencia científica que usted le va a explicar de manera sencilla para que ella lo pueda entender. Pero si la decisión de la paciente, a pesar de que usted le diga que se puede complicar, que se puede terminar en histerectomía, que la recomendación es finalizarlo, la decisión de la paciente es la decisión final. Listo, debe ser respetada, pero debe ser una decisión que ella debe tener informada. Listo, nuestra tarea es educarla, informarle, explicarle y su tarea finalmente será tomar la decisión. ¿Qué pasa con esos embarazos entonces cuando se les hace el manejo expectante? En este estudio los dividieron en dos. En aquellos manejos expectantes que se hacían en las pacientes que tenían fetocardia y aquel manejo que se hacía en las pacientes que de entrada no tenían fetocardia. Listo. En este estudio entonces 52 pacientes se hicieron el diagnóstico con fetocardia y se hicieron como dos momentos en los que se analizaron los resultados, en el primer trimestre y en el tercer trimestre. ¿Qué encontraron entonces? Que esas pacientes en el primer y segundo trimestre, el 10% tuvieron un sangrado severo, el 20% presentó algún síntoma que requirió intervención, el 10% tuvo un aborto sin complicaciones, el 20% tuvo un aborto con complicaciones, el 7% tuvo una ruptura uterina y el 14% terminaron en histerectomía. Aún así, a pesar de estas complicaciones, el 76% de esos bebés lograron llegar al tercer trimestre. ¿Qué pasó? Que el 29% de las pacientes presentaron sangrado severo, el 5% tuvieron ruptura uterina, el 57%, no muy diferente a la estadística que les di en el estudio anterior, terminaban en histerectomía, el 75% tenían algún espectro de acretismo placentario, el 70% percretismo, y un dato pues que como les dije al principio, al bebé no le va mal, el 100% de los bebés pues terminaron vivos, las mamás también, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Riesgo-beneficio. De las pacientes que no tenían latido cardíaco y que se les hizo manejo expectante, que se encontró que el 17% tuvieron un sangrado severo, que el 23% tuvo algún síntoma que requirió intervención, el 70% tuvo un aborto sin complicaciones, el 29% se complicó y el 5% tuvo ruptura uterina, ¿cierto? Que puede como concluir o que concluyen estos de este estudio, que hay dos tipos de pacientes. Las pacientes que tienen fetocardia desde el inicio, donde la morbilidad materna es alta, sin embargo los embarazos llegan al término, pero ahí es donde usted empieza a preguntarse si vale la pena o no vale la pena hacer manejo expectante en estas pacientes. Y el segundo grupo de pacientes, las que no tienen fetocardia pues al inicio, donde de pronto las complicaciones no son tan grandes, no son tan comunes como en aquellas que sí tenían fetocardia, que el manejo expectante podría ser una opción razonable en estas pacientes si ellas así lo desean, pero que no se pueden desconocer los riesgos que también existen. ¿Listo? ¿Qué nos proponen entonces ellos? Que si usted tiene un embarazo de la cicatriz de cesárea y usted no tiene fetocardia, usted le hace seguimiento más o menos hasta que la paciente tenga 7 semanas de edad gestacional. Definitivamente no le encontró fetocardia cuando ya la debería haber, pues no la tiene. Y simplemente usted va a esperar a que esa beta HCG se le vaya, pues se le negativice. Listo. Simplemente darle beta HCG, tener contacto con la paciente, que no vaya a sangrar, que no vaya a tener complicaciones. Y las pacientes que tienen frecuencia cardíaca fetal, de entrada, pues la propuesta de nosotros sería, digamos, proponerle la finalización del embarazo, explicándole todos los riesgos que tiene, pero la paciente definirá si quiere terminar el embarazo o si no lo quiere tener. Si la paciente quiere terminar el embarazo, recuerden que eso no es como
como una interrupción voluntaria del embarazo, que le damos misoprostol, mifepristona, ¿cierto? Para detener el embarazo, sino que hay otros manejos que se tienen que hacer porque esto de entrada ya es una complicación. Ya les voy a explicar qué vamos a hacer con ellas. Y la paciente que tiene deseo de continuar con el embarazo, usted la va a clasificar una paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. De alto riesgo va a ser aquella paciente que tiene un miometrio residual de menos de 5 milímetros. Esa paciente tiene más riesgo de sangrado, de ruptura, de histerectomía, de acretismo placentario. Y la paciente de no tan alto riesgo, pues no digamos que bajo riesgo, va a ser aquella paciente que tiene un endometrio residual de más de 5 milímetros. ¿Listo? Y ya sabe usted que se tiene que ir pegado a esa paciente todo el embarazo. Los otros manejos, entonces, digamos que tenemos los manejos médicos y los manejos quirúrgicos. Sigamos en esta tablita. No sé cómo poner el puntero. Bueno, si vemos en esta tablita el manejo médico y vemos la columna que dice las tasas de éxito, entonces vemos que simplemente con una simple mirada vemos que el manejo médico va a ser menos exitoso que los manejos quirúrgicos. Listo. Que cuando vemos la columna de hemorragia son pacientes que tienen mayor riesgo de hemorragia en comparación con el quirúrgico si sacamos la parte de dilatación y curetaje, que de entrada sabemos que es un procedimiento riesgoso, ahorita vamos a hablar de él. Y vemos que igualmente tienen más riesgo de histerectomía las pacientes que tienen manejo médico, metamos ahí la dilatación y el curetaje, pero los procedimientos quirúrgicos, sobre todo aquellos procedimientos pues, que incluimos ahí la cirugía abierta y la cirugía mínimamente invasiva, tienen también menor riesgo de histerectomía. Listo. Entonces, digamos que ¿por qué nos vamos orientando nosotros hacia un manejo quirúrgico? Sea la primera opción de la paciente, menos complicaciones, menos sangrado, se puede hacer de manera mínimamente invasiva, tiene menos riesgo, ¿cierto? Pero hay que conocerlo todo. El metotrexate. ¿Quién es la paciente, entre comillas, ideal para el metotrexate? Porque vamos a ver que el metotrexate no es el medicamento ideal. Es la paciente que está asintomática, que está estable, que usted le hace una beta, esa beta está por debajo de 5.000, que tiene menos de 8 semanas de embarazo y que tiene un miometrio residual de más de 2 milímetros. ¿Cómo se da? A dosis de 1 miligramo por kilo. La efectividad del metotrexate está reportada entre el 75 y el 88%. Aquí los estudios varían un poquito en si se usa metotrexate solo o se usa metotrexate pues con otra herramienta. Y lo que tenemos que hacer, si decidimos irnos por el metotrexate, es que a la paciente se le tiene que hacer una beta-HCG semanal y una ECO-TV mensual. Y una ECO-TV mensual suena como muy largo el seguimiento, pero es así, puede pasar porque la paciente puede durar hasta 16 semanas con la beta-HCG positiva y hasta que usted no se le negativice, usted la va a seguir haciendo ecografía. Listo. Las desventajas del metotrexate, ya vamos a ver si les va bien o no les va bien, pero de entrada la desventaja del metotrexate es que si la paciente quiere un embarazo futuro, usted no le está resolviendo la base del problema, ¿cierto? No a todas se les puede resolver, ya sabemos que la cicatriz existe y la cicatriz está ahí, pero si la paciente tiene un ismocele y usted le va a dar metotrexate, usted no tiene forma de corregirle ese ismocele solo con este manejo. ¿Listo? Entonces eso nos va jugando un poquito en contra. Cuando compararon a los pacientes que les daba metotrexate o no se les daba metotrexate, encontraban como ciertas diferencias, que la primera beta era más alta o más bajita, que podía haber más daño hepático con el metotrexate, que cambiaba un poquito la estancia hospitalaria, ¿cierto? Pero cuando miraban las complicaciones como el tejido residual, el número de reintervenciones, realmente no había una diferencia como estadísticamente significativa. Que sí se ha visto que si usted usa el metotrexate con otras herramientas, pues de pronto le va mejor, pero digamos que no es la mejor opción para la paciente. Si es la única opción que usted tiene o es la única opción que usted sabe manejar y no hay nadie más, usted es el que le toca actuar por esa paciente, utilícelo, ¿cierto? No es que no sirva, simplemente que hay opciones mejores y pues que si las podemos realizar, buenísimo. Segunda opción, entonces está el legrado o el ameo. Ojo que la mayoría de los estudios de legrado y ameo, algunos hablan de dilatación y curetaje, pero todos hablan de ameo guiado por ecografía. Aún así, con ameo y guiado por ecografía tiene altas tasas de complicaciones. Sabemos que es un miometrio que es delgado, entonces fácilmente lo podemos perforar. Tiene el 28% presentan hemorragias, el 2.5% de esas pacientes terminan en histerectomía, el 52% de esas pacientes no les basta solo con que les hagan eso, sino hay que hacerle manejos adicionales y tener el mismo problema que el metotrexate, que no tenemos forma de corregir el ismocele si la paciente lo tiene. ¿Qué se ha visto? Que les va mejor cuando lo combinan con otros manejos. Ejemplo, metotrexate y ameo, ¿cierto?
Y la candidata ideal, entre comillas, porque ya sabemos que es un procedimiento riesgoso que se comporta muy similar a los manejos médicos, es la paciente 1B. ¿Listo? Ojo que este número de complicaciones que les acabo de decir es aquellos que son guiados por ecografía y por AMEO. Entonces, imagínense meter una Allegra en una paciente sin guía ecográfica. ¿Listo? Para que no vayamos a hacer eso. Otro que está escrito es la embolización de arterias uterinas. Realmente no es un tratamiento que se hace, digamos, único, pues, o solito, sino que se da con otros manejos como el metotrexate, como el curetaje, como la histeroscopia, pero se puede tener en cuenta sobre todo en aquellas pacientes que tienen un sangrado importante, pero el 6.4% de esas pacientes también requiere terapias adicionales. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues que la paciente siga teniendo su hemorragia, presente un sangrado después, hasta en el 3.4%. No está tan descrito, no hay tan buena evidencia de esta herramienta, y pues hay que saber que necesitamos un personal adicional entrenado en hacer eso para poder utilizarlo. Entonces nos vamos con el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico vamos a enfocarnos en el mínimamente invasivo. Obviamente si usted lo que está entrenado a hacer cirugía abierta, lo puede hacer. También tiene buenos resultados, tiene mejores resultados que los manejos médicos, pero ojalá, si tenemos disponibilidad, estas pacientes fueran un tratamiento mínimamente invasivo, que estereoscopia, laparoscopia, las dos en conjunto, o si usted domina la cirugía vaginal, también le puede hacer una cirugía vaginal, que también es muchísimo menos invasiva que una cirugía abierta. Listo. Para la histeroscopia, ¿qué pacientes se pueden ir a histeroscopia? Entonces, pacientes que tengan un miometro residual mayor a 3 milímetros. Si la paciente tiene un miometro residual menor a 3 milímetros, pasa parecido como pasa con los miomas, que si el mioma está súper allá pegado a la serosa, pues usted no le va a ir a escarpar hasta por allá para sacarle el embarazo porque puede perforar el útero. Entonces, simplemente, si la paciente tiene un miometro residual mayor a 3 milímetros, usted tiene un histeroscopio, lo que usted necesita es un resectoscopio en realidad, porque vamos a ver ahorita un poquito de procedimiento que es súper bonito y usted ni siquiera necesita energía. ¿Cuál es la ventaja? Que va a tener una visualización directa como del embarazo y que es una posibilidad que usted tiene también para tratarle de una vez a esa paciente el lismosel. Listo, que la va a ayudar en sus embarazos futuros. El histeroscopio se ha usado solo o se ha usado con una energía pues asociada, pero en general, ¿qué se ha visto? Que el tiempo operatorio es más o menos de 26 minutos. Es una cirugía, pues, me parece un buen tiempo quirúrgico. Que el sangrado intraoperatorio es de aproximadamente 46 cc. Muy escaso para lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestras cirugías. Que las pacientes que presentaron cirugías mayor de 500 cc solo fueron el 1.6% de las pacientes. Que las tasas de éxito son del 91% y si lo miramos asociado a otras ayudas como la energía, esta tasa de éxito aumenta hasta el 94%, y las recurrencias, pues digamos, son bajas del 2.1% en un embarazo siguiente, precisamente porque lo podemos corregir. Acá les traje un videito de cómo se hace la histeroscopia. Bueno, entonces miren lo que les decía, ustedes entran con el histeroscopio y visualizan el embarazo, listo. Acá miren que usan pues el resectoscopio, pero en ningún momento se está utilizando la energía, listo, usted no está coagulando nada, aquí pues está, obviamente los videos que se graban siempre son los más bonitos, no faltará la paciente que sangre usted la tenga que ir a coagular, pero generalmente o lo que se hace es empujar con el resectoscopio el embarazo hacia la cavidad. Una vez usted lo tiene en la cavidad, va y corrige el ismocele, va y hace coagulación si es necesario donde quedó pues como el lecho, y finalmente saca el embarazo como se sacan las patologías pues en la histeroscopia con el resectoscopio y se saca por el mismo canal vaginal. Listo. A mí me parece súper bonito el video. Listo. Segunda opción, la laparoscopia. ¿En qué pacientes? Como les digo, en este tema no hay un consenso, unas guías internacionales que nos digan qué hacer. Todas las pacientes son buenas candidatas con la laparoscopia. Si ya sabemos que con el manejo quirúrgico les va muy bien, pues obviamente la laparoscopia o la histeroscopia serían súper buenas opciones para ellas por la invasión tan pequeña que se tiene. ¿Cuál es la ventaja? Que son más efectivas, que tienen menos complicaciones. 97% de éxito reportado en las laparoscopias, ninguna complicación mayor y se reseca no solo el embarazo, sino que usted hace corrección del defecto porque básicamente usted va a ir a abrir el hueco y lo va a volver a cerrar como si estuviera una cesárea. Ya lo vamos a ver. Además, cuando la corrección del ismocele se hace por laparoscopia,
Cuando la corrección del ismocele se hace por la laparoscopia, se ve que el 55.6% de los pacientes resuelven los síntomas, el 40.7% le mejoran y solo un 3.7% de las pacientes persisten, que la tasa de embarazo futuro es del 73.3%, los nacidos vivos son del 60%, de esto es que la mayoría de esas pacientes van a tener una cesárea, pero ya van a ver que pues nosotros generalmente una paciente precesárea por lo general también va a cesárea, eso pues no es como tan relevante. Las pérdidas son del 13.3%, no dejan de ser unas pérdidas importantes, y las complicaciones postquirúrgicas son hernias o infecciones y el porcentaje es relativamente bajo, el 3.7%. Entonces, la laparoscopia, no solo para el embarazo, sino para la corrección del ismocele, es súper buena opción. Este videito también se los traje, es un poquito más larguito, para que no haya silencio incómodo les voy a ir contando. Entonces, lo primero es entrar a la cavidad, obviamente. Vamos a encontrar el triángulo anexial entre el ligamento redondo y el ligamento infundíbulo pélvico. Por esa zona vamos a entrar, sabemos que es una zona que es avascular. El objetivo de entrar acá es ir a buscar la uterina, que por delante tiene el espacio paravesical y por detrás el espacio pararrectal. Se le van a poner unos clipsitos a la uterina. Esto obviamente hay dos uterinas, entonces de un lado y el otro también, con el objetivo de mejorar o de disminuir el sangrado durante el procedimiento quirúrgico, porque sabemos que pues el embarazo es una zona que está muy vascularizada y que debemos disminuir este sangrado. Acto seguido, vamos a quitar todo el repliegue vesicuterino o ligamento vesicuterino. Lo vamos a descender, pues obviamente ahí cerquita está toda la parte del segmento de la cicatriz y donde va a estar el embarazo, es lo mismo que nosotros hacemos, pues digamos que en las cesáreas o en las histerectomías. Ahí entonces él ya encontró el embarazo en la cicatriz de la cesárea, vean que se ve como una zona más abultada, y lo que él hace es empezar entonces con ayuda de un aspirador. Bueno, me salté un paso. Les ponen vasopresina. No, les ponen vasopresina para disminuir también el sangrado, aparte de cogerle las uterinas. Y ya luego, con ayuda del monopolar, entonces van incidiendo en donde está el embarazo, el aspirador sobre todo para que no se pierda nunca pues la visión, y ya con ayuda pues de las pinzas y todo, se va a empezar a resecar todo el tejido del embarazo. Vean cómo se ve lindo. Ahí está el saco gestacional y está todo el tejido trofoblástico, la idea es resecarlo del todo y entrar, digamos que hasta la cavidad, que nosotros podamos observar toda la cavidad dentro. Entonces vean que ahí ya está el canal endocervical, ellos ya sacaron todo, ya lograron entrar, ya miraron por dentro, cogen un puntico de sutura y empiezan a cerrar otra vez todo ese miometrio donde estaba pues el defecto y donde estaba el embarazo, lo van a cerrar de nuevo. Sí. Y cuando terminan de cerrar el miometrio, retiran los clips de las uterinas, no se les puede olvidar, y finalmente van y suturan todo el peritoneo pues otra vez para que quede todo bonito. Si bien lo que dice la doctora Lenis es cierto, puede caer un ismocele, sí, claro, pero la laparoscopia es uno de los métodos ideales para corregir el ismocele, precisamente porque usted puede resecar todo ese tejido que ya estaba fibrótico y volver a afrontar esos nuevos tejidos que digamos están más fresquitos, pues. También muy lindo este video, espero que les haya gustado. En la reparación vaginal, entonces, pues ojalá uno estar entrenado, también tiene muy buenas tasas de éxito, del 99%, solo el 1% de las pacientes presenta hemorragia, el 0.7% de las pacientes terminan en histerectomía, complicaciones relativamente muy bajas. De ese no encontré un video tan bonito, pero les traigo un video de la corrección del ismocele por vía vaginal, que si bien no es lo mismo, pues es un procedimiento muy similar. Ellos a veces lo que hacen es que entran y miran por histeroscopia, o desde antes, pues como que miran por histeroscopia dónde está el defecto. Ahí ven, se ve el huequito, el ismocele, recuerden que esto no es embarazo. Infiltran para evitar el sangrado, para lograr hacer hidrodisección, hacen como una circuncisión del cervix para quitar toda esa mucosa y llegar al útero. En el útero, digamos que si este fuera el embarazo, pues van a hacer lo mismo que hicieron por la laparoscopia, van a cortar, buscar el embarazo, sacar todo el tejido, llegar a la cavidad, resecar toda la cicatriz, hacer muy buena hemostasia. Y una vez ya se haya hecho todo esto, tanto pues en la corrección del embarazo como en la corrección del ismocele, simplemente es volver lo mismo, volver a cerrar el miometrio, vuelve y cierra la mucosa vaginal y ya acabó el procedimiento.
mucho menos invasivo que entrar en una cirugía abierta. Claro, 1000 veces esta paciente se recuperan más fácil, les duele menos, duran menos hospitalizadas. Listo. Entonces, saber que existen todas esas opciones. Lo último, 2 diapositivas más para que terminemos, yo les hablé al principio de que el objetivo del tratamiento era ayudar a la mamá a que le fuera bien, a que no tuviera complicaciones y la fertilidad a futuro. Listo. De 1000 pacientes que tienen embarazo en la cicatriz de la cesárea, esto es lo que nosotros le tenemos que decir a las pacientes, el 70% se vuelven a embarazar. Listo. Y el 30% después de un embarazo en cicatriz cesárea no se logran embarazar de nuevo. De esos pacientes que se logran embarazar, el 18% recurren con el embarazo de la cicatriz de la cesárea. Listo, estas estadísticas cambiarán un poco dependiendo del tipo de manejo que usted le hizo, pero en promedio el 18% recurren. El 82% logran tener un embarazo intrauterino y el 19% de los embarazos que se logran intrauterinos se pierden, el 10% tienen partos pretérminos, el 4% presentan otra vez algún tipo de espectro de acretismo placentario y el 67% logran tener un embarazo exitoso. Listo, esto hay que explicárselo a la mamá, esto no es como una interrupción voluntaria del embarazo normal, sino que hay que explicarle pues como todos los riesgos que tiene. Por último, que quiero que se lleven para la casa y que no olviden que la presencia de una cicatriz de la cesárea es suficiente para que ocurra un embarazo. No necesitamos el lismosele. Listo. Que si bien el embarazo es intrauterino, no es un embarazo normal. Si le queremos llamar ectópico, le podemos llamar ectópico. Si no lo queremos, le pueden no llamar ectópico, pero que usted sepa que no es un embarazo normal y que le tiene que hacer seguimiento, buen diagnóstico y buen tratamiento. Tercero, que el diagnóstico requiere una revisión ecográfica exhaustiva en el primer trimestre. Es clave que esas pacientes se diagnostican desde el primer trimestre porque miren que los tratamientos se hacen a una edad gestacional muy temprana, ojalá por debajo de las 9 a las 10 semanas. Exacto. Lo vamos a sospechar nosotros de la ecografía. Probablemente la primera ecografía, doctora, me salió una prueba positiva de embarazo y le va a llegar a usted. Listo. El manejo expectante no se recomienda, pero en caso de que la paciente lo desee, entonces debe respetar su decisión, pero le debe explicar todos los riesgos que tiene. Listo. El manejo quirúrgico, digamos que va a ser la mejor opción, va a tener mejores tasas de éxito, bajas tasas de complicaciones, a los pacientes les va muy bien, pero existen otros manejos, que si es lo que tenemos, si es lo que podemos utilizar, si es lo que sabemos utilizar y no hay otra persona que pueda hacer otra cosa, se pueden utilizar. Listo. Y que la fertilidad a futuro pues puede tener ciertos cambios, puede haber compromisos, puede haber recurrencia del embarazo de la cicatriz de la cesárea. Por último, muchas gracias al doctor Diego, a todos los que vinieron a esta y a todas las charlas anteriores, porque ya se acabaron. Y muchas gracias. Bueno, entonces, felicitar a María José, ¿cierto? Por el esfuerzo que hizo en su última charla, ¿cierto? Un tema que es poco común, pero muy importante. Quisiera darle la palabra, como no es un tema muy habitual, a quien tenga alguna pregunta, que esté conectado. Bueno, o el asesor, era dar la palabra primero para las preguntas que le quiere hablar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, María José, felicitarte por esa charla, estuvo muy completa, me gustó bastante pues como la armaste y también felicitarte por la manera pues en que la diste, está muy amena, una manera pues de hablar que se entiende, o sea, nos enseñaste bastantes cosas, me parece pues que como expositora tenés bastante futuro, deberías considerar esa parte, me gustó mucho. Es un tema, como lo dijiste, muy bueno porque tiene de todas las cositas que nos gustan pues a los ginecobstetras, que es la ecografía, embarazo, diagnóstico y en la parte quirúrgica pues que es en la que digamos yo me enfoco. Como lo dijiste, uno tiene que saber dónde está trabajando en ese momento que hizo, que le llegó el diagnóstico del embarazo ectópico. Entonces, el embarazo en cicatriz de cesárea, perdón. Entonces, siempre saber las herramientas que tenemos y qué habilidades tengo para resolverlo.
La invasión mínima, como la laparoscopia y la histeroscopia, pues afortunadamente ya están muy disponibles, sobre todo aquí en la ciudad, y son temas que a nosotros los laparoscopistas pues nos gusta hacer este tipo de casos porque de aquí siempre sale un aprendizaje, un videíto para el congreso, una cosa como un reto adicional que es bueno. Entonces todos estos casos cuando nos llegan de alguna manera nos enseñan muchas cosas. Nuevamente pues felicitaciones María José, y no sabía que esta era tu última charla, creo que es uno de los días más felices de la vida de uno. Sí. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien acá en el auditorio tiene alguna pregunta, algunas palabras para María José, de los profesores presentes? Va a decir Agüelo. Hágale. Bueno, primero, Majo, de verdad que es un tema súper apasionante. Creo que cuando nosotras tres estuvimos en el Congreso de Medicina Fetal fue parte como de las cosas que nos preguntamos y nos quedó como objetivo y cumplirse unas expectativas muy bacanas. Entonces, realmente creo que nos dejaste claro muchos conceptos y el aporte de los videos fabuloso. Entonces, te quiero felicitar porque fue una charla maravillosa. Yo tengo pues yo no sé si de pronto, pues es que de eso hay mucho debate o incluso no sé acá el doctor Colonia, que es de la parte de obstetricia, porque es que esas pacientes que uno lleva a manejo expectante con embarazo y con viabilidad que digan las pacientes que quieren seguir con el embarazo, hasta qué semana realmente llevarla, porque lo que uno ve en la práctica, porque no hay claridad como en la literatura, es que los hospitalizan tempranamente, pues por ahí a las 28 o 30 semanas y por el riesgo de ruptura uterina deciden finalizarlas, no sé, 35 o 36 semanas, pero no sé hasta dónde realmente uno podría arriesgarse con esas pacientes. De acretismo, o sea... Ok, o sea, pero como protocolo de acretismo, pues placentario igual. De para dónde sigue el embarazo, de cómo sigue el nivel residual, hacia dónde se ubica El embarazo. Ok. Estos son casos poco comunes, ¿cierto? Son patologías que no maneja nadie frecuentemente. No hay consensos en la literatura. Entonces, ¿de qué depende el manejo de un tipo de patología como esta? Se vayan dando pues, como las cosas. Parte psicológica, que es súper importante, evaluar. Que eso no está en ninguna parte claro y que creo que a ninguno nos toca frecuentemente, ¿sabes? el embarazo, si tienen fertilidad, por fertilidad, está claro ahí también. Yo quiero hacer decirle que me pareció muy buena la charla, que lo hiciste muy claro y que yo te vi pues como la evolución como residente y creo que pues tenés una súper buena evolución, lo hiciste súper bien, muy clara la presentación. Es como les digo, pues es poco frecuente, entonces los estudios no dan como para tener pues como unas pues, evidencia, que eso es propio de esto. Pero me parece que como residente has tenido una evolución muy buena. Eso me deja a mí muy satisfecha porque has hecho, esta charla es producto de un análisis de muchas cosas. Pues yo no estoy con ustedes mucho, pero lo que es que sacaste como todo que es, hiciste como pues lo más común, sacando una cosa, me parece que muestra que has hecho un buen trabajo, María José, y a uno lo dejamos satisfecho. Te felicito. Linda.
Bueno, vamos de hoy. José. Empieza.